Bienvenidos de nuevo a su programa Agenda País. Como ustedes saben, en el programa Agenda País tocamos temas importantes para la realidad salvadoreña desde una óptica estructural y con el propósito de concluir con propuestas de solución desde una perspectiva académica. El tema que vamos a abordar el día de ahora es un tema muy interesante, se denomina la corrupción pública y privada, frenos para el desarrollo del país. Antes de comenzar, como es costumbre, vamos a compartir con ustedes un breve reportaje donde se destaca la importancia que tiene este tema para la vida nacional. Corrupción pública y privada, freno para el desarrollo. La corrupción pareciera ser un eje transversal en el devenir de nuestro quehacer como nación. Definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos para obtener beneficios ilícitos para sí mismo y o grupos cercanos, el vicio de la corrupción se presenta tanto en el ámbito público como en el privado. Sus orígenes, se dice, son milenarios y sus genes podrían encontrarse en la avaricia del ser humano por lo material y su ambición de poder para ejercer hegemonía sobre su grupo social. Durante las semanas recientes, el tema ha sido puesto más que a la vista. Un informe de INCAE Business School señalaba que, en términos globales, el costo económico de la corrupción ronda por el 5% del PIB mundial y que, en el caso de El Salvador, esta impide el crecimiento, señalando que, si bien el trabajo contra la corrupción no ha descendido, sí se ha estancado. Según el mismo estudio, la corrupción disminuye la efectividad del Estado, sesga la inversión pública, reduce la eficiencia de los servicios públicos y aumenta los costos de transacción, además de ahuyentar la inversión privada local e internacional y distorsionar los esfuerzos del talento empresarial. Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la corrupción constituye un obstáculo estructural para el disfrute de los derechos humanos y su nivel y grado de penetración pueden incidir significativamente en la disponibilidad, calidad y accesibilidad de los bienes y servicios vinculados con los derechos de la población. Se supo asimismo que la Corporación del Reto del Milenio habría expresado su preocupación al gobierno salvadoreño luego de que el país reprobara por segundo año consecutivo el indicador de cumplimiento obligatorio correspondiente al control de la corrupción, lo que podría comprometer el apoyo estadounidense al programa Fomilenio 2 si no se toman medidas concretas al respecto. Pero hay también un aspecto cultural que podría llegar a tener graves consecuencias en tanto corresponde con la normalización de lo anormal. Datos reveladores se encuentran en el Latinobarómetro 2018, que en el caso de El Salvador señala que 7 de cada 10 salvadoreños mayores de 18 años dijo estar de acuerdo o muy de acuerdo en que lo mejor es callar ante un acto de corrupción, mientras que casi la mitad avalarían pagar el precio de cierto grado de corrupción a cambio de que se solucionen los problemas del país. El componente cultural demanda acciones que transitan por la familia, la escuela, la iglesia, la sociedad civil en su conjunto para seguir intentando la promoción de principios y valores como el de la integridad. El sistema educativo y las instituciones que lo conforman tienen también ante sí el reto de la formación de cuadros especializados en el ejercicio de la Contraloría para la identificación, prevención y combate de la corrupción, mientras que el Estado debe garantizar que la institucionalidad funcione y cierre espacios a esta perniciosa práctica. En torno a este tema por demás complejo surgen varias preguntas. ¿Qué puede hacer el Estado para frenar la corrupción? ¿Qué debe hacer la sociedad para combatir la corrupción? ¿Qué acciones concretas deben impulsarse? ¿Qué pueden hacer al respecto las instituciones educativas? Ese es el tema hoy en discusión en Agenda País. Bien, para este programa tenemos el gusto de contar con la participación de dos profesionales muy distinguidos. En primer lugar tenemos a la licenciada Erika Saldaña, que es presidenta del Centro de Estudios Jurídicos de El Salvador. Bienvenida, Erika. Bien, muchas gracias por la invitación. Buenas noches.
También contamos con el doctor José Antonio Ventura Sosa. La verdad que a José Antonio lo he conocido desde hace mucho tiempo, es un profesional con múltiples especialidades de contaduría pública, auditoría, administración y finanzas, ciencias políticas, relaciones internacionales, ¿verdad? Y además pues es el fundador y representante legal de la firma Ventura Sosa S.A.D.C.B. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias por la invitación y estamos a la orden en lo que pueda colaborar. Bien, sabemos que la corrupción es un problema que afecta el desarrollo de un país de diferentes maneras. Quizá uno de los primeros problemas que genera es que perturba la libre competencia. En las adjudicaciones, por ejemplo, de obras o de servicios públicos, siempre tiene pues posibilidad de que gane no necesariamente el empresario más eficiente, el que oferta, el que hace una mejor oferta técnica o oferta a precios más competitivos, sino que puede ser el empresario corruptor que ofrece dádivas al político corrupto. Otra de las dificultades que están derivadas con la corrupción es que puede generar obras mal diseñadas, mal construidas, sobredimensionadas o lo que conocemos como los elefantes blancos. También puede generar un sobreprecio en los bienes y servicios públicos, ¿verdad? Reduce también la eficacia de las políticas públicas, deteriora la imagen del país, ¿verdad? Y esto genera también en algunos casos una pérdida de inversión y al final de cuentas también hace que crezca lo que los economistas le denominamos la economía subterránea, con operaciones de lavado de dinero, pues, y todo eso pues da lugar a que realmente es un problema que no solamente de importancia para El Salvador, sino que es un tema de importancia prácticamente para todo el mundo. Recientemente el INCAE sacó un informe donde destacaba, por ejemplo, que los costos de la corrupción rondaban por aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto mundial y que en el caso de América Latina esto significaría pérdida de aproximadamente 278 mil millones de dólares. Dentro de este contexto quisiera comenzar preguntándole a Erika, ¿cómo se define la corrupción, Erika? ¿Cuáles son como las formas más usuales? Bueno, creo que la corrupción lo podríamos definir como cualquier acto ilegal o delictivo realizado por un funcionario público o por cualquier persona en particular, ya que usted, como bien lo mencionaba en su introducción, no solamente hay personas que son corrompidas, sino que también hay personas que corrompen. Entonces, en primer lugar, hay que tener claro que con base en el principio de legalidad que está establecido en nuestra Constitución, los funcionarios únicamente pueden hacer lo que las leyes les manden. Y así vemos muchísimas leyes donde establecen los límites, las competencias, qué puede o qué no puede hacer un funcionario. Entonces la corrupción es ese quiebre al principio de legalidad y en el peor de los casos, cuando este quiebre de las leyes, de que no se atienden las leyes, no se atienden los mandatos que se han obligado a cumplir los funcionarios cuando son electos, el peor caso es cuando este quiebre se hace para beneficio personal o para beneficiar a otras personas, sectores, etcétera, y que implican un flujo de dinero a canales indebidos, que es dinero que es del Estado. Entonces, la corrupción yo creo que la podríamos ir identificando en distintos niveles o en distintas manifestaciones. Pues, igualmente corrupto es una persona que por ejemplo no cumple las obligaciones que le mandata la ley de crear, de llenar documentos, de cuando nos saltamos los semáforos, cuando le dan la mordida a un policía. E igualmente corrupto es una persona que desvía millones de dólares que tenían un fin establecido para beneficiar a la sociedad, para beneficiar programas o planes del Estado, y lo que hace es desviarlo para beneficio personal o para beneficio de terceras personas. Fíjese que en un programa anterior que invitábamos al embajador británico nos decía pues que el camino a la corrupción se abre, decía, cuando comenzamos a institucionalizar los pequeños incumplimientos a la ley, decía, y que terminan al final en grandes incumplimientos.
Yo he visto, por ejemplo, que cuando aparecen los indicadores de percepción de la corrupción o de control de la corrupción, estos generalmente se disparan después de que ha habido investigaciones sobre casos grandes. Mi pregunta es, ¿será malo entonces para un país que se comprueben y se condenen actos de corrupción hechos, por ejemplo, por funcionarios de alto nivel y de altos volúmenes de dinero? Yo creo que no es malo, sino que es necesario de que estos problemas se vayan visibilizando que existen para tratar de erradicarlos. Como usted bien lo mencionaba, la corrupción está en actos pequeños, entonces no podemos hablar que solamente hay corruptos en las grandes esferas de poder, como puede ser un presidente de la República, un funcionario de alto nivel, sino que la percepción de un país se construye con cuestiones pequeñas también. Entonces, si vemos, las instituciones del Estado generalmente son las peor evaluadas, porque no se prestan los servicios adecuadamente, porque no se atienden a los usuarios como debería de hacerse, sino que prácticamente se considera que se le está haciendo un favor, y no que es un trabajo por el cual se le está pagando a funcionarios de nivel quizás un poco más bajo que alguien, que un presidente, que un ministro. Entonces yo creo que visibilizar estos casos no es malo, sino que simplemente es una pena que vamos a tener que pasar, que en varios indicadores, de repente en varios momentos, en varios años, vamos a salir mal evaluados, pero el reto es que estas situaciones no se vuelvan a repetir, que el sector justicia actúe para castigar a quienes hayan cometido delitos, pero también para que se prevengan en las instituciones que se vuelvan a repetir los errores que van perpetuando la corrupción. O sea que prácticamente en la medida que se conviertan en casos ejemplarizantes son bienvenidos. Exactamente, este es el reto que se deberían de plantear todas las instituciones, que estos casos no solamente se queden en el morbo, en el enojo momentáneo, sino que sean cuestiones ejemplarizantes que eduquen a la sociedad en primer lugar a involucrarse en las cuestiones públicas, a estar pendiente, a ser un organismo de contraloría social, pero también a las instituciones para que vayan trabajando y modificando sus protocolos internos para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. José Antonio, yo quisiera comenzar contigo con dos preguntas. Así, la primera es, ¿puede haber corrupción pública sin corrupción privada o viceversa? Y la otra es si la corrupción es un problema de carácter cultural o es algo que es inherente a las personas. Bueno, en principio todo comienza con la ética. Si la sociedad no respeta los valores y principios que le inculcaron en el seno familiar, desde luego que para dar respuesta, si no se da consecuencia a esa educación, y luego llegamos a la educación formal y tampoco logramos que los profesionales tengan suficiente ética en la actuación de sus acciones profesionales, entonces diríamos que la corrupción privada nace y luego llega al sector público, que es donde la llama como bienvenida esa corrupción. Entonces hay una correspondencia de corrupción del sector privado y público. Ambos son correspondientes. Entonces, porque para que haya corrupción debe haber un corruptor, ¿verdad? Entonces, si la persona quiere violar la ley, es porque no tiene suficientes principios y valores morales que cimentaron su formación. Pero no podría venir a veces también, por ejemplo, como una suerte de forma de coacción, donde un funcionario público, precisamente pues sin que necesariamente el privado tenga el interés de convertirse en un corruptor, termine, por ejemplo, otorgando una dádiva, ya sea para agilizar un trámite, ya sea para obtener una licitación, ¿verdad? Lo que se da en la práctica es precisamente el hecho de que
la parte cultural que ya existe en el sector público, en donde ellos obstaculizan un debido proceso para lograr lo que la ciudadanía le está demandando. Entonces, lo que resulta en esos casos es que esa parte cultural que ya está, que si no me das el 10%, esto no pasa. Lo dicen no tan abiertamente, pero las acciones están mandando que así sea, y por último el ciudadano dice, bueno, ¿y cuánto me cuesta? Y allí es donde comienza la correspondencia de la corrupción privada y pública. Entonces el corruptor con el corrupto, entonces se vuelven como una necesidad, y por eso al final se vuelve como una cultura, y que ahí está y la dejamos pasar. Entonces nuestro deber, creo, como ciudadanos, es luchar por eso. Bien, vamos a ir ahora a un corte, regresamos en unos momentos. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando defendemos y hacemos lo que es correcto, aunque sea difícil. Eso es integridad. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Bien, regresamos de nuevo con Erika. Erika, ¿cómo se encuentra el país de acuerdo a los indicadores de transparencia y anticorrupción? El desempeño del país en estos indicadores ha sido muy malo, y esto no es nuevo. En índices como por ejemplo el publicado por Transparencia Internacional año con año, lo que nos ha ido manifestando es que de 180 países nuestro país cada vez va cayendo aún más en la percepción que se tiene de la transparencia. Si mal no recuerdo, en el año 2017 el país era 122 de 180, entonces estamos muy mal evaluados en temas de transparencia. En el Latino Barómetro que se publica, que también es un índice internacional, salimos muy mal evaluados en temas de corrupción. Creo que el 62%, se manifestaba ahí que el 62% de la población cree que las cuestiones de corrupción van empeorando cada día más. Entonces, sin duda alguna estamos muy mal evaluados, pero que esto no solo nos sirva para lamentarnos, sino que también para poner más énfasis en que la situación, las autoridades tienen que cambiar y tienen que combatir esta percepción, tan mala percepción que se tiene del Estado, que no solamente es por el tema de corrupción, que creo que es lo que más enoja a la población, pero también está involucrado los malos servicios que se presentan en las distintas instituciones del Estado, que esto también es otra cuestión que afecta a la ciudadanía. Mire usted, yo cuando le he observado en otros programas de televisión siempre le he percibido como una abogada joven, muy preocupada precisamente por este tema de la corrupción, y quisiera preguntarle, en los diagnósticos que usted ha revisado, ¿cuáles son como las principales causas que podrían estar detrás de este problema, que como decíamos no es un problema nacional, sino que es un problema mundial? ¿Por dónde habría, si uno tuviera que ser como ese médico, ¿verdad?, que anda buscando erradicar la corrupción, dónde estarían esas causas que más están incidiendo en este problema? Yo creo que la principal causa es la toma de las instituciones por personas que no están queriendo ir a trabajar, sino que a beneficiarse del cargo. No ven las instituciones como un trabajo que, por ejemplo, un ministro va a tener 5 años, un presidente 5 años, un magistrado 9 años, un fiscal 3 años, sino que los ven como posiciones de privilegio, como posiciones de poder. Entonces, si las cabezas, que son quienes dirigen los actos, quienes marcan la pauta de toda una institución, están mal, creo que el resto de personas de capital humano que están adentro de las instituciones
poco pueden hacer ante eso. Entonces yo creo que una de las principales causas es los malos nombramientos que de repente se han realizado en elecciones de segundo grado, en el quizás poco criterio que hemos tenido como ciudadanía de repente para elegir a funcionarios públicos. Ya no los elegimos por capacidad, por mérito, sino que de repente me vaya a ayudar o que vaya a ayudar al partido o que vaya a mantener el status quo que hemos ido desarrollando, que adentro se ha estado gestando toda esta corrupción. Entonces yo creo que en primer lugar, para que esto vaya mejorando, hay que cambiar la mentalidad de las instituciones, y esto solo se logra con altos mandos que de verdad estén orientados a ir a trabajar y no solamente a beneficiarse de un cargo. Vamos a entrar un poquito más adelante en el tema ya de las recomendaciones o posibles soluciones, pero yo sí quisiera tal vez aprovechar que, bueno, José Antonio hablaba de un tema de cultura, como digo, y casi que durante mucho tiempo, casi que creíamos que este problema de la corrupción era un problema más propio de países como los del África, América Latina, de los países subdesarrollados en general, pero ahora estamos viendo que como que la cultura de la corrupción prácticamente se ha globalizado también, ¿verdad? ¿Qué estará detrás de esa? ¿Usted cómo ve este tema de la causa, de la cultura como causa de la corrupción? Yo creo que uno de los problemas es que hemos normalizado el tema de la corrupción. En el sentido de que no vemos mal que un funcionario robe. De repente yo he escuchado comentarios que dicen, pero si todos roban, entonces que este va a robar, pero va a robar poquito. Entonces creo yo que esas no son justificaciones, sino que ya no deberíamos de tomar como normales estas situaciones de que vamos a pensar que un funcionario no va a ir a hacer nada, no va a trabajar, en el peor de los casos va a ir a robar. Creo que esta es una mentalidad que nos tenemos que cambiar todos. La corrupción está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, y es así como tenemos que irla combatiendo, por ejemplo, respetando las leyes, respetando los señales de tránsito, respetando a la gente que convive con nosotros, no darle mordida al policía cuando me detiene. Creo que que normalizar estas situaciones es lo que nos ha llevado a que vaya creciendo, y ahora que ya la burbuja estalló es cuando nos lamentamos de todas, de las distintas situaciones que hemos visto al interior del Estado. José Antonio, tú aparte de trabajar pues con tu firma privada, has sido como una persona muy cercana del ambiente académico. Y justamente pues cuando uno ve los últimos casos de corrupción, claro, uno ve funcionarios, ve presidentes, ¿verdad? Ve ministros, figuras de alto nivel, pero también ve, por ejemplo, empresas privadas involucradas, ¿verdad? Y de diversos países del mundo, Enron, Parmalat, Xerox, Goldman Sachs, Lehman Brothers, recientemente Renault, Odebrecht aquí en América Latina, ¿verdad? Y esto me lleva un poco a recordar al escritor hindú Rabindranath Tagore, que decía, el hombre moral, decía, el hombre íntegro está cediendo cada vez más espacio, casi sin saberlo, al hombre comercial, al hombre limitado a un solo fin. Creo que esta reflexión de Tagore es bien importante para la pregunta que te voy a hacer. ¿Tendrá esto algo que ver con lo que estamos enseñando en las universidades? ¿Será que le estamos poniendo demasiado énfasis en las profesiones a las metas y objetivos de orden exclusivamente cuantitativo y económico? Hay parte de eso, pero en principio creo que la pérdida de valores que hay en todos los órdenes de la sociedad es lo que nos ha llevado a que los ciudadanos, cuando ya están actuando en nombre de una empresa, como representantes legales, se frustran en el sentido de que no pueden lograr licitaciones de una manera lícita o de una manera técnica estrictamente. Entonces ahí es donde entra la parte cultural. Pero en cuanto a la enseñanza,
creo yo que la sociedad está demandando que haya una extensión de ese rescate de la pérdida de valores, porque estas nuevas generaciones, si notamos a las nuestras, de los que ya somos mayores, pues no hay educación en valores, en principios, lo ven tan normal como algo que no importa. Entonces, la academia, ¿dónde entra? En donde, sí es cierto, la parte técnica es importante, pero tenemos que luchar por la transparencia de esa parte técnica. Y la transparencia en la parte académica la logramos también en formación en ética, porque no necesariamente debemos de tener un código de ética que nos obligue a obedecer principios y normas morales. No, esa formación de principios morales que tenemos todos nos lleva a ser íntegros, nos miren o no. La integridad no es aquello que voy a hacer yo en privado y en público tiene que ser la misma. No es que ya cuando sea público yo tenga una apariencia diferente. Eso no. Entonces, la integridad que está demandando la sociedad es profesionales especialistas. Ya deberíamos de trascender del experto, que es empírico, a pasar a la parte académica, sacar especialistas, así como en la medicina, tenemos cardiólogos, tenemos urólogos, geriatras, pues en la contaduría pública, que es la especialidad que más he desempeñado, demanda la sociedad que a nivel superior la academia también se preocupe por una especialización del contador público. ¿En qué? Pondré 3 ejemplos. En auditoría forense, por ejemplo. Esta auditoría forense prepara al auditor forense no solo ir a levantar un informe de auditoría forense que está orientada a los fraudes. No, debe de ser una auditoría preventiva. Trabajar mucho en la parte disuasiva y preventiva. Para eso existen principios y normas de control que un auditor especializado puede perfectamente establecer los mecanismos de disuasión para poder atenuar la corrupción desde la perspectiva de la auditoría forense. Y si nos vamos a la auditoría tributaria, de igual manera, hay procedimientos en donde no vamos a esperar una auditoría fiscal que se manda al Ministerio de Hacienda como para no prevenir también el delito fiscal. Es una prevención que tiene capacidad un especialista de establecer los mecanismos de prevención y no solo ir a levantar el informe de cuando ya el delito se dio. Entonces, esa prevención también creo yo que es demandante para los auditores gubernamentales, por ejemplo. Tanto que se habla de los auditores de la Corte de Cuentas. Yo no diría de que los auditores de la Corte de Cuentas hagan mal su trabajo, sino ahí viene otra praxis de la ciencia política, que es la que desvanece a lo mejor sus informes que son muy técnicos. Pero este otro, desde la perspectiva de la especialización, estoy determinando que un especialista en auditoría gubernamental establece los mecanismos de prevención en las instituciones públicas para que puedan las instituciones de alguna manera frenar la corrupción. Y consecuentemente todo esto de la especialización nos llevaría a poder atenuar todos los delitos que derivan, delitos fiscales, delitos contra el lavado de dinero y activos,
delitos de la defraudación privada y pública. Entonces, trabajar mucho desde la perspectiva preventiva, porque toda la historia nos ha dado preocuparnos por la parte correctiva. Eso ya se dio. Eso no nos lleva mucho. José Antonio, pero yo leí un artículo precisamente donde decía que inclusive en las top 10 así de las universidades de Estados Unidos se está promoviendo, por ejemplo, también llamémosle la revisión de la currícula, no solamente en términos de fortalecer la parte técnica, sino que también en términos de fortalecer la formación en humanidades, también en las diferentes especialidades, porque yo, por ejemplo, creo pues cuando observo a veces inclusive profesionales jóvenes que ya manejan miles de millones de dólares, ¿verdad? Pareciera ser que se convierten como en íconos y que el mensaje que mandan es que la felicidad está en tener la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible. ¿No será que también ahí en la universidad algo tenemos que ver también en términos de cómo fortalecer? Bueno, algunos hablan de enseñar ética, ¿verdad? Hay una diversidad de planteamientos que se hacen. No sé si Erika también quisiera decir algo sobre esto, pero es un tema que está planteado. Sí, me consta de que en cuestiones de reforma educativa, el Ministerio de Educación ha reformado la Ley de Educación Superior, creo que es el artículo 11, en donde lleva mucho de lo que estamos hablando. Que la ética no solo es como una materia que se le da al profesional, sino que la ética se le da en todas las materias. Por eso es que la malla curricular ahora en los planes de estudio es diferente. Entonces, ellos dicen, hay que tener la ética como algo sostenido en todas las materias que se imparta la academia. Entonces, creo yo que por ese lado, si bien es cierto que la educación continuada en la parte técnica es una responsabilidad profesional por cuando es ético y no necesita que le presionen para que se actualice profesionalmente, acompañado de la ética para estarle recordando los valores, porque es el mantenimiento preventivo, diría yo, de los valores y la ética en la práctica. Gracias, José Antonio. Vamos a ir nuevamente a otro corte comercial. Gramática al día. Sea bienvenido a Gramática al Día, el espacio que promueve el buen uso de la lengua española. Hoy hablaremos sobre la letra A. La A es una vocal fuerte. Su plural es AES. Su oficio gramatical es una preposición separable y nunca se tilda o atilda. Salúdeme a Eduardo. La A puede ser también prefijo griego que significa sin o negación. Se le añade una N cuando va delante de una palabra o raíz que empieza por vocal. Acéfalo, sin cabeza. Anónimo, sin nombre. Ateo, sin Dios. Anestesia, sin sensibilidad. También es prefijo latino que expresa acción, uso o semejanza. Afear, adormecer, aclamar, aclarar, aplomado, adolorido, anaranjado, apreciado. Le invitamos a estar pendiente de nuevas ediciones de Gramática al Día. Una producción de la Universidad Tecnológica y la Academia Salvadoreña de la Lengua, con el auspicio de Canal 33. Bien, decíamos que uno de los propósitos del programa es también iluminar sobre posibles soluciones a los problemas que se discuten. Erika, en este caso concreto, ¿existen lecciones aprendidas de lo ocurrido en otros países en términos de mejores prácticas para prevenir y combatir la corrupción que pudieran ser utilizadas en El Salvador? Yo creo que sí, si nos ponemos a analizar
la forma de manejar los gobiernos o el Estado de países que están mucho más desarrollados, podemos ver una práctica común, y es que hay más niveles e índices de transparencia, cuestión que en nuestro país hace muchísima falta. Entonces vemos países desarrollados que prácticamente todos los datos que corresponden al gobierno en su actuar, en el manejo de sus finanzas, en el manejo de su personal, en lo que hacen, no hacen, cómo están respondiendo a sus resultados, son cuestiones públicas y son cuestiones medibles. Estas son buenas prácticas que de repente no se tienen en El Salvador. Aquí vemos que el tema de la información reservada a veces es muy mal utilizado por nuestras instituciones. Fijan como información reservada cuestiones que nada tienen que ver, por ejemplo, con defensa nacional, con las categorías que la Ley de Acceso a la Información Pública ponen como habilitantes para que una información sea reservada. Aquí casi que se está usando a discreción, y cuando una autoridad no quiere entregar la información que se le está solicitando, la ponen como reservada. Entonces yo creo que una de las buenas prácticas para el combate a la corrupción es que nuestro gobierno sea mucho más abierto, debido a que básicamente todo financiamos al gobierno con nuestro pago de impuestos. Creo que tenemos derecho a que se conozca todo lo que hacen para el desarrollo de cada una de las instituciones. Esta es una buena práctica para combatir la corrupción y el respeto a las leyes y a las instituciones estatales. Mire, usted hablaba en su primera intervención, por ejemplo, de este tema del reclutamiento, por ejemplo, del personal en la administración pública. Yo no sé si hay todavía fallas en el marco institucional o en el marco legal, y sobre todo pues ahora que se discute tanto la necesidad de una ley del servicio, algunos dicen del servicio civil o del servicio de la función pública, pero que supuestamente lo que anda buscando es la profesionalización de la burocracia. ¿Qué hace falta? Porque yo vengo escuchando este tema hace como 15, 20 años y nunca se toma el paso decisivo. Exactamente, esta es otra de las buenas prácticas que podrían adoptarse para mejorar el desempeño de las instituciones. Estamos trabajando, el Estado está trabajando con una ley del servicio civil que es de 1960-61, que probablemente ya no responde a las necesidades de un aparato estatal tan grande y tan complicado como se ha convertido en El Salvador. Hay que hacer otro señalamiento, y es que la planilla estatal ha estado inflada, y ahora vemos que casi que la mitad del presupuesto se va en gasto corriente, en pago de salarios, el presupuesto general de la nación. Entonces no vemos mucha iniciativa por parte de la Asamblea Legislativa de aprobar ese tipo de leyes, como la ley de la función pública, que es tan importante para ir combatiendo la corrupción que se puede dar al interior de las instituciones, el nepotismo. Entonces yo creo que esta podría ser otra buena práctica que se adopte y aquí están involucradas todas las instituciones, todos los órganos del Estado, que es mejorar su capital humano, que las personas estén en su cargo por mérito, que trabajen, que se analicen los resultados de lo que hacen, y no como los cuentos de pasillo que de repente vemos en las instituciones, que hay gente que le están pagando pero no llega a trabajar. Este tipo de denuncias siempre han existido, y son cosas que se tienen que combatir si queremos que la corrupción vaya disminuyendo en las instituciones. José Antonio, y bueno, esto es lo que debe de hacerse desde el lado del Estado, pero desde el lado de la sociedad civil, la ciudadanía, las universidades, ¿qué otras cosas crees tú que también serían complementarias para irle reduciendo espacio a este problema? Creo que lo importante aquí es persistencia en cumplimiento de valores basados en nuestra costumbre social. Esa costumbre social nos dio valores, pero se han perdido porque no hubo una continuidad de impartirlos en el nivel académico. O si lo hubo muy limitado. Considero que lo que debe de
privar acá es que insistamos en la transparencia para los jóvenes, que cuando salgan de profesionales su comportamiento sea apegado a ética, la ética en todos los órdenes. Entonces la academia de alguna manera contribuiría haciéndolo a nivel superior, inclusive creando maestrías de educación superior especializadas como los especialistas que hablaba. Esto nos lleva también a contribuir a lo que, porque la sociedad, créanme, la mayoría de la sociedad está harta de la corrupción. Y dicen, ¿y qué están haciendo? Entonces, propuestas y persistir en la educación. Educación más educación. Y la persistencia pues va a traer resultados de disuadir de alguna manera o atenuar la corrupción. Yo en el tema institucional, Erika, vaya, yo he visto que en los últimos años han proliferado entidades que supuestamente le dan seguimiento al tema, ¿verdad? Tenemos el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, ¿verdad? Que por supuesto, ¿cómo se llama? Juegan un papel importante complementario a la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, la sección de probidad, ¿verdad? Lo que no he visto yo aquí en El Salvador es un observatorio permanente del tema, ¿verdad? Un informe, por ejemplo, que anualmente esté identificando, no sé, porque yo imagino que para poder tener ese efecto esperado, es fundamental que de alguna manera se sepa pues que hay personas desde la sociedad civil que están monitoreando permanentemente, ¿verdad? Y asegurándose de disminuirle, como decía, pues espacio de acción a un problema de esta naturaleza. ¿Cómo ve usted este andamiaje institucional? ¿Qué está fallando? Yo creo que necesitamos mucha más participación de la sociedad civil en la observación de este tipo de instituciones. Necesitamos también que las instituciones no solamente esté montada la institucionalidad y existan las leyes que deberían de echar a andar, sino que también que se crean su papel para el cual han sido creados. Hemos visto un tribunal de ética gubernamental que prácticamente está dormido, un instituto de acceso a la información que podría brindar muchísimos más resultados. Entonces no solamente es contar con las instituciones, sino que los funcionarios le den la suficiente vida a estas instituciones para que se realicen de manera adecuada la función de control que tienen. Ahora, en El Salvador creo que hay que fomentar un poquito más el tema de la Contraloría Social, el involucramiento ciudadano. En el Centro de Estudios Jurídicos al cual yo pertenezco, somos parte del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que es una entidad que está conformada por las fundaciones de TJ, FUNDE, FUSADES, el Centro de Estudios Jurídicos y Techo, donde anualmente hacemos un diagnóstico del estado de El Salvador en temas de transparencia y corrupción, pero creo que es necesario que este tipo de instituciones reciban más apoyo, de que la sociedad civil, los profesionales en las distintas áreas se involucren y den su aporte para que este tipo de esfuerzos sean más visibles. ¿Cómo generalmente se financian esos estudios? Estos estudios se financian a veces con los aportes de organismos internacionales, con los proyectos que buscan de organizaciones como USAID, que buscan que haya un fortalecimiento ciudadano. Pero además del financiamiento, creo yo que también se necesita la participación de la gente. Yo de repente veo en redes sociales que hay muchísima gente preocupada, muchísima gente criticando, muchísima gente con grandes ideas de qué se podría hacer por el país para combatir la corrupción. Entonces yo creo que es necesario de que todos nos sumemos al esfuerzo
desde nuestro trabajo, desde las gremiales empresariales, gremiales de profesionales y otro tipo de asociaciones, y aportemos nuestro granito de arena en el control de las instituciones. Y José Antonio, y quizá tú te sentí como una opinión bastante optimista sobre el rol también que pueden jugar las universidades. Una pregunta concreta, ¿si es posible combatir a los corruptos desde las aulas de las universidades? Sí, es posible. Primero dije persistir en la educación sobre ética, y estoy hablando de la ética nuestra, que es donde trabajamos, basada en nuestras costumbres. ¿Por qué? Esta persistencia nos llevaría a nosotros a resultados positivos, porque cuando dejamos de hablar de ética y de dar ejemplos de la práctica de la ética, cuando vemos estos casos de corrupción en donde ya el delito está consumado y se ponen como ejemplos, algunos se sienten temerosos cuando ven los hechos consumados y el delito castigado. Entonces, de alguna manera eso sirve como de disuasión, porque cuando yo digo cumplir con la ética, es cumplir sin que me presionen el cumplimiento, porque la ética es un acto volitivo humano, es un acto de voluntad. No necesitamos que sea una ley o un código que nos obligue a cumplirlo, sino que sea un cumplimiento por convicción. Y el ser humano así se vuelve íntegro. Y esa integridad la contagia en el ambiente o en el medio que él se desempeña. Precisamente ahí es donde nos lleva, y digo que desde las aulas, si todos los profesores, no necesariamente tiene que ser un profesor de ética que hable de ética, sino que en la materia que corresponda dar formación técnica, incluya la parte ética. De esa manera todos estaremos hablando de ética en el proceso científico o técnico de determinada materia. Pero fíjate lo que decía Tagore, porque a mí me llamó mucho la atención las palabras de Tagore, o sea, que pareciera ser que parte del problema es que quizás desde las aulas no le estamos dando la debida atención a que el éxito profesional se puede obtener no necesariamente con el dinero, que hay muchas maneras de realizarse profesionalmente, y como que eso es algo que tal vez deberíamos de ponerle un poquito de más énfasis. Pues, precisamente, William, cuando yo hablaba de la persistencia ética, allí en esos procesos nos damos cuenta que la felicidad no está en el dinero. Si el dinero, eso es para solucionar problemas, ¿verdad? Y si nos vamos al origen bíblico, dice que el dinero es el origen y el fin de todos los males. Entonces, uno dice, bueno, y al final de cuentas es algo material, es un medio de pago, que no nos llevamos nada si nosotros venimos chuloncitos y nos vamos chuloncitos. Entonces aquí dejamos todo. Entonces, cuando tenemos esos conceptos de vida y muerte, también nos sirve para la ética, porque sabemos que la felicidad no está en el dinero, la felicidad está en todo lo demás, menos en el dinero. Porque eso es lo único que nos sirve, es como un medio de pago para satisfacer nuestras necesidades. Bien, vamos ahora a una última pausa comercial y regresamos con el cierre del programa. Criminología. Dirección de Talento Humano. Administración de Negocios. Banca y Finanzas. Administración Financiera. Auditoría Forense. Auditoría Tributaria. Auditoría Gubernamental.
Estudia con nosotros porque puede ser mejor. Bien, hemos tenido un programa muy interesante. Hemos hablado sobre uno de los temas que quizás más apasionan a la población, que es el de la corrupción y su impacto en el desarrollo. Hemos sacado algunas conclusiones que creo que son importantes de compartir, ¿verdad? La primera es que los costos de la corrupción son enormes. Ya decía pues que a nivel mundial se estima que equivalen al 5% del PIB. Estamos hablando de trillones de dólares. En segundo lugar, bueno, que la corrupción es una enfermedad mundial. La verdad que se requiere de una constante vigilancia para mantenerla limitada. En tercer lugar, quizá que no hay recetas mágicas para combatirla, que cada país debe de hacer sus propios diagnósticos para saber cuáles son los fallos principales que están detrás de la dimensión del problema que está enfrentando, ¿verdad? Bueno, nos decía Erika también que es fundamental, por ejemplo, apostarle a las políticas de transparencia, que juega un papel bien importante la profesionalización de la función pública. José Antonio nos decía también que juega un papel, las universidades pueden jugar un papel importante, ¿verdad? Dándole una mayor importancia a los valores, también invirtiendo más en las profesionalizaciones, dando más herramientas para que los futuros profesionales tengan mejores elementos para identificar cuando una situación o una práctica corrupta se está presentando. Otro de las conclusiones que yo sacaba o de las recomendaciones es que la ciudadanía y la sociedad civil tienen que jugar un papel crucial. O sea, al final de cuentas, solo aquellos países que tienen una Contraloría Social fuerte son capaces de mantener bajo control el problema. Y el último punto que yo creo que es bien importante de destacar, pues es este que mencionábamos al final del programa, y es que realmente es importante que reflexionemos que hay diferentes maneras de poder construir planes de vida valiosos y que realmente el darle preponderancia al dinero puede ser uno de los mayores problemas que estamos enfrentando, no solamente en El Salvador, sino que en esta sociedad globalizada. Quiero agradecer a Erika Saldaña y a José Antonio Ventura Sosa por habernos acompañado a este nuevo programa de Agenda País. Queremos invitarles también a que nos sigan a través de las redes sociales y sobre todo también a que nos acompañen el próximo domingo al desarrollo de un nuevo tema. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.